Triángulos semejantes, criterios de semejanza. Recordemos que dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, tienen la misma medida, y sus lados correspondientes son proporcionales. Un ejemplo, podemos verificar si estos dos triángulos son semejantes. Vamos a establecer las razones para reconocer si hay una proporción. AB es a A1B1, como BC es a B1C1 y como CA es a C1A1. Reemplazamos los valores. 3 es a 2, como 6 es a 4, como 4,5 es a 3. Efectivamente, estos triángulos son semejantes porque cada una de estas razones es igual a 1,5. Tema fundamental de la semejanza de triángulos. Si tenemos un triángulo inicial, en este caso el triángulo ABC, y se traza una recta paralela que corta dos de sus lados, se forma un triángulo semejante al inicial. En este caso, el triángulo ADE. Verifiquemos si esto es cierto. El lado AB mide 4,43 y el lado AD mide 2,43. Al hallar la razón nos da 1,82. El lado BC mide 6,2 y el lado DE mide 3,4. Al dividir nos da 1,82. Finalmente el lado CA mide 4,67 y EA 2,56. Al hacer la división, 1,82. Como las tres razones nos dan lo mismo, podemos establecer que el triángulo ABC es semejante con el triángulo ADE. Tenemos tres criterios de semejanza. El primero de ellos, lado, lado, lado. Quiere decir que dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales. Al verificarlo, podemos obtener que sí. Arrancamos con LN correspondiente con OQ. Al dividir 3 entre 4 nos da 0,75. Continuamos con NM correspondiente con QP. 6 dividido 8, 0,75. Finalmente, ML correspondiente con PO. 6,75 dividido 9, 0,75. Como podemos ver, las tres razones nos dan el mismo resultado, por tanto podemos establecer que los dos triángulos son semejantes. Criterio lado, ángulo, lado. Este criterio nos dice que si un ángulo correspondiente entre los dos triángulos es congruente, es decir, en este caso el ángulo E correspondiente con H, los dos miden 27 grados, son con la misma amplitud, y los lados que forman estos ángulos correspondientes son proporcionales, podemos establecer que los dos triángulos son semejantes. Efectivamente, al verificar, FE dividido entre IH, que es su correspondiente, me da 0,4, y del mismo modo, EG dividido entre el correspondiente HJ me da 0,4. Podemos establecer por el criterio lado, ángulo, lado que estos dos triángulos son semejantes. Finalmente, el criterio ángulo, ángulo. Este criterio dice que si los ángulos correspondientes miden lo mismo, podemos establecer la semejanza de triángulos siempre y cuando podamos reconocer dos ángulos con sus valores correspondientes. En este caso, el ángulo R correspondiente con O juntos tienen la misma amplitud, que es 109 grados, el ángulo T y el ángulo Q del mismo modo, 29 grados cada uno, por ende se puede establecer en la semejanza de los triángulos. Adicional a ello, recordemos que la suma interna de los ángulos de un triángulo es 180 grados, por ende podemos hallar
el valor del tercer ángulo para cada uno de estos triángulos. Podemos aplicar la semejanza para resolver triángulos y hallar algunas de sus medidas. En este caso necesitamos hallar la medida del lado DE del triángulo FDE. El ejercicio me dice que los triángulos son semejantes, por ende puedo establecerlas. La proporción FD es ACA como DE es AB. Reemplazo los valores que conozco, FD 8, CA 5, AB 4, multiplico en cruz. Finalmente, 5 pasa a dividir para despejar el valor de E y tengo que este mide 6,4. Un segundo ejemplo, me pide verificar si los triángulos SD y BCA son semejantes y luego hallar la medida del segmento AB. Puedo establecer la semejanza dado que E y B, ángulos correspondientes, la imagen me indica que tienen la misma amplitud y el ángulo ACB y el ángulo DCE son ángulos opuestos por el vértice. Cuando en una imagen o figura yo tengo ángulos opuestos por el vértice, inmediatamente puedo establecer que estos dos ángulos son congruentes. Entonces, por el criterio ángulo-ángulo, puedo establecer que los dos triángulos son semejantes. Para hallar el valor del segmento AB, hacemos un procedimiento similar al del ejemplo anterior. Establecemos las razones, y correspondiente proporción de los ángulos correspondientes. Entonces, EC mide 4, es ABC que mide 2, como DE que mide 5, es AB que es el valor que quiero hallar. Multiplico en cruz, paso 4 a dividir y esto me da igual a 2,5. Gracias.